El Centro Mundial de Diamantes de Amberes. Tiene cientos de millones de dólares en oro, diamantes, joyas y efectivo. Es el hogar de una de las bóvedas más impenetrables del mundo. ¿Quién estaría tan demente para siquiera considerar intentarlo? Pero una mente maestra criminal cree contar con el equipo para abrirla. Estos sujetos eran lo mejor de lo mejor. Y si está en lo cierto, podrían perpetrar el robo de diamantes más grande de la historia. A 1,5 metros de la bóveda es una locura. Las tensiones estaban al límite y empezó a ceder ante la presión. Si alguien veía o detectaba un comportamiento errático, se acabó. Las mentes maestras detrás de todo gran robo ven lo que la mayoría no. Lo arriesgan todo por dar el golpe de sus vidas. Pero hace falta un gran plan. El mejor equipo y el ingenio para saber escapar de la justicia. El año es 2003 y un equipo de ladrones italianos está a punto de abrir una de las mejores bóvedas de diamantes del mundo. Llegar hasta aquí les ha tomado 2 años de planificación que comienzan con la infiltración del resguardado barrio de los diamantes de la ciudad. El barrio de los diamantes es por donde en algún momento pasan el 80% de los diamantes del mundo. Es una ciudad pequeña con una industria pequeña, pero que al año maneja unos 35,000 millones de dólares en mercancía y cuenta con un altísimo nivel de seguridad. Dentro del barrio de los diamantes hay una sección incluso mejor vigilada, apodada el Área Segura de Diamantes de Amberes. En inglés, SADA. Tiene su propia estación de policía, vidrios antibalas, circuitos cerrados de televisión, patrullas de seguridad. Solo hay 2 vías de entrada y de salida. Y en ambas hay barreras hidráulicas capaces de detener a cualquier vehículo que intente entrar a la fuerza o escapar. La cantidad de dinero en la zona es ridícula. No es inusual ver personas caminando por las calles con valijas encadenadas a la muñeca. Tal seguridad es la razón por la que tantos deciden hacer negocios allí. Y toda esa protección tiene un motivo: custodiar el Centro Mundial de Diamantes de Amberes. Es la joya de la corona, el edificio más grande dentro del SADA y el hogar de todas las grandes empresas de diamantes del mundo. Todas tienen oficinas ahí. Para accesar al complejo del Centro de Diamantes, se debe proporcionar una identificación y una computadora señalará el momento de entrada y de salida. Hay 27 cámaras en los alrededores del Centro de Diamantes, monitoreadas por guardias a todo momento durante una jornada laboral. De hecho, como si fuera una prisión, el complejo está seccionado en 3 bloques: bloque A, bloque B y bloque C. Y a 2 pisos bajo el bloque B se encuentra la bóveda del Centro de Diamantes. Dentro de la bóveda subterránea, en cajas de seguridad individuales, hay oro, gemas, monedas, pero en especial diamantes. Esa bóveda, se supone, es impenetrable. Hay un aproximado de 10 niveles de seguridad solo para ingresar. La bóveda es una maravilla de la ingeniería. Tiene una puerta de acero de 30 centímetros de grosor. La puerta de la bóveda pesa unas 3 toneladas y se estima que a un taladro le tomaría más de 12 horas perforarla. Además, está conectada a un sismómetro. De manera que si a alguien se le ocurre golpearla con un mazo o taladrarla, se activa la alarma. En la cerradura de combinación de la puerta hay 4 números distintos que deben ingresarse, cada uno entre 0 y 99. Para ponerlos en contexto, existen cerca de 100 millones de combinaciones posibles. Y si los números no son ingresados perfectamente, la llave no podrá entrar, porque los números habilitan un conducto interno para la llave. La llave ha de ser muy larga al tratarse de una puerta tan gruesa y se supone que es una cerradura inviolable. Arriba de la puerta hay sensores magnéticos.
Si llegan a separarse, la alarma suena. Así que incluso si alguien logra desbloquear la cerradura de la bóveda, cuando intentara abrir la puerta, la alarma igual sonaría. Una vez que se abre la gigantesca puerta de acero, hay sensores de luz, de movimiento y de temperatura. Supongamos que alguien supera las cámaras de seguridad, los sensores de movimiento, el sismómetro, los sensores de luz y logra acceder a la bóveda. Ahora se encontrará con las cajas de seguridad, cada una con su propia cerradura individual y súper segura. La pregunta es, ¿quién estaría tan demente para siquiera considerar intentarlo? Pues Leonardo Notarbartolo, nacido en Sicilia, criado en Turín. Su carisma era su superpoder, era un seductor, capaz de hacerte sentir como su amigo de toda la vida, pero al momento que dejaras de verlo, olvidabas con quién habías hablado. Notarbartolo una vez dijo que nació para ser ladrón. A los 19 años ya robaba autos deportivos de alta gama. En los años 70 pasó de autos rápidos a diamantes. Eligió diamantes en específico porque son fáciles de transportar, valiosos y muy difíciles de rastrear. Y resultó que tenía habilidad para diseñar joyas de enorme belleza. Abrió un número de joyerías propias para brindarse cierta legitimidad y establecer diversas conexiones, tanto legales como en el bajo mundo. En algún momento, una de las joyerías de Leonardo fue asaltada. Perdió una pila de joyas y varios de sus diseños, y siento que se le ocurrió que hallaría la manera de desquitarse por ese golpe. Aquello puede haber sido la motivación del robo de Amberes. Pero asaltar el centro de diamantes de Amberes no es solo sobre dinero y diamantes. Quería dejar su marca, que el robo lo convirtiera en el mejor ladrón del mundo. Claro que Notarbartolo no puede darse un paseo por el lugar para estudiarlo. Así que se pliega al viejo dicho, si no puedes con el enemigo, únetele. Leonardo mismo fue al propio centro de diamantes fingiendo ser un comerciante de diamantes. Fue en extremo atrevido. Y desde que Leonardo entró a ese edificio, el crimen en sí ya había comenzado. Notarbartolo creó una empresa fachada llamada Damoros Preziosi. Se hizo el simpático con la mujer que gerenciaba el edificio. A ella le pareció que todo estaba en orden y le arrendó una oficina por $700 mensuales. La operación había comenzado. Nadie verificó sus antecedentes criminales, cosa que suena extraña para un edificio del SADA. Aún así, se le permitió alquilar una oficina. Al convertirse en un arrendatario oficial, también tenía derecho a rentar una caja de seguridad. Acceso total al edificio, era un genio. Todo arrendatario que también rentaba una caja podía bajar por el ascensor hasta el piso de la bóveda, siendo lo único que se interponía entre el arrendatario y las cajas un saludo a la cámara con el que un guardia verificaba su identidad y abría la rejilla interna para darle acceso a su caja. Y acceso a todas las otras cajas. Revisar el sistema de seguridad en persona es una cosa, pero hallarle debilidades y descubrir cómo sacar provecho de ellas es algo muy diferente. Tomó la desvergonzada decisión de utilizar una cámara de video y, a través de un pequeño orificio en su bolso que cargaba con él, grabar toda clase de información sobre la seguridad del centro de diamantes, incluyendo la bóveda en sí. Había un guardia armado esperándolo justo afuera de la bóveda, que tenía que estar preguntándose qué le toma tanto tiempo. Leonardo de seguro estaba consciente de que mientras intentaba grabar todo, él mismo estaba siendo observado de cerca. Y de que si lo atrapaban, iría directo a prisión. El ladrón de joyas italiano Leonardo Notarbartolo ha estudiado el centro de diamantes de Amberes durante los últimos 8 meses. Pero ahora, mientras documenta en secreto con qué medidas de seguridad cuenta la bóveda por dentro, capta la atención no deseada de un guardia.
Una medida de seguridad que no necesita experimentar. Atrajo la atención de los guardias, pero confiaba ciegamente en su mejor atributo, que es su encanto. Así lo resolvía todo. Con una clara imagen del interior de la bóveda, regresa a Turín para formar un equipo. Por fortuna para Leonardo, la ciudad donde reside es famosa por su hermosa arquitectura y por sus ladrones de clase mundial. A finales de los años 90, la escuela de Turín era un título dado por los medios a un grupo de individuos que trabajaban juntos para perpetrar crímenes. No se trataba de una banda organizada como tal, pero sus miembros como mínimo se conocían dentro del oficio. Cuando Notarbartolo se dispone a crear el equipo que lo ayudará a cometer su crimen más ambicioso hasta la fecha, contacta primero a un sujeto que apodan el Monstruo. Ferdinando Finotto, alias el Monstruo. Le llamaban de ese modo por su monstruosa eficacia en todo lo que hacía. Conducir, trabajar con electricidad o moler a golpes a alguien. Leonardo convenció al Monstruo de que aquel no era un robo a un banco como cualquier otro. No, le dijo. Un golpe como este les brindaría estabilidad financiera por el resto de sus vidas, si es que podían lograrlo. Notarbartolo ya tiene el músculo, pero sabe que para burlar tan complejo sistema de seguridad también requiere de cerebro. Una versión propia de lo que representa Q para el 007. Elio de Honorio, alias el Genio. Él proporcionaría toda solución necesaria de cara al sistema de seguridad más complejo. Incluso tenía su propio negocio de sistemas de seguridad, así que sabía esconderse a plena luz del día. El genio sería quien acudir cuando se presentara algún desafío tecnológico durante el robo. Sabía desactivar cualquier alarma sin importar cuán sofisticada fuera. En un principio, Leonardo viajaba de Turín a Amberes alrededor de una vez al mes. Notarbartolo está decidido a pasar desapercibido durante sus visitas al centro de diamantes, pero sus ojos y oídos siempre están en alerta ante cualquier oportunidad o debilidad. Descubrió que podía acceder a la bóveda temprano con la apertura matutina de las 7 a.m. y así podía ver cómo el guardia abría la bóveda y si había un procedimiento especial. Y además se dio a la tarea de estar allí cuando se cerraba la bóveda, volviéndose, por así decirlo, el último cliente, con la oportunidad de detallar qué hacía el guardia al cerrar la puerta. Haciendo eso, le echaba un vistazo a esta llave. Para hacer una réplica funcional de la llave, debía conocer con precisión el espacio entre cada corte, cada uno de los cuales debe ser hecho a una profundidad muy específica. Falsificar una llave tan única, casi un picahielo, será todo un reto para el nuevo cerrajero del equipo, conocido solamente como el Rey de Llaves. Sabemos muy poco sobre él, pero sabemos con toda certeza que era un absoluto experto haciendo llaves. El plan se pondrá en marcha el fin de semana de San Valentín, cuando el barrio queda algo aturdido al cierre del día más atareado del año. El equipo tendrá que colarse al centro de diamantes después de la hora de cierre, sin ser detectado por numerosas alarmas, para luego imponerse ante la enorme puerta de la bóveda que requiere llave y combinación. Luego de todo eso, quedan aún más sensores para finalmente llegar a las cajas de seguridad. No será fácil. Para alcanzar el éxito hace falta más que solo pericia y suerte. Hacen falta planos. Leonardo acudió a la gerente del centro de diamantes y le dijo que le interesaba expandir su negocio y que contar con un plano del piso sería de gran ayuda. Para su sorpresa, no solo le dieron los planos, sino un esquema del interior de la bóveda. Con los planos en sus manos, los hombres pudieron empezar a buscar puntos de ingreso y notaron que uno de los pisos de estacionamiento del bloque C era accesible desde la calle principal, sin tener que atravesar ningún punto de control policial.
Es la manera perfecta de eludir la política del SADA de prohibir autos. 12 semanas antes del robo, Notarbartolo decide que van a necesitar un conductor que los saque de allí, alguien en quien confía. El último miembro del equipo al que Leonardo reclutó fue Pietro Tavano, alias Speedy. Pietro no solo era un amigo de toda la vida de Leonardo, sino que tenía un prontuario propio e impresionante. Con su equipo de estrellas del crimen ensamblado, Notarbartolo continúa valiéndose de sus encantos para ahondar más y más en las zonas restringidas del centro de diamantes. Se hace amigo de los guardias y memoriza sus rutinas. Había un canal de monitoreo que luego era grabado en cinta VHS, pero a menudo nadie estaba viendo esas pantallas. Se dio cuenta de que no había personal de seguridad físico vigilando la bóveda de noche. Esa fue una inmensa revelación para él. Notarbartolo sabe que el golpe debe darse en una sola noche. Entrar al edificio, acceder a la bóveda y salir con los diamantes en máximo 5 horas. La clave es hallar la manera de evadir los 10 niveles de seguridad sin desperdiciar tiempo valioso. Y 5 días antes del robo, a Notarbartolo se le ocurre una genialidad. Era demasiada seguridad para burlarla en una sola noche. Así que parte del trabajo debía hacerse antes. Ahí fue donde el genio entró en escena. El genio ingresó al edificio. Utilizó la llave magnética de Notarbartolo para acceder e inmediatamente marcó su salida, pero sin irse del lugar. Una vez que el centro cerró, el genio se puso manos a la obra. Primero, cubrió las cámaras de seguridad sobre la puerta de la bóveda. Luego instaló una cámara de seguridad propia sobre el dial de combinación de la gigantesca caja fuerte para así saber cuál era la combinación. El rey de llaves cree que el video también le será útil para hacer su réplica. Seguidamente, el genio hace una demostración de la pericia por la que se ganó tal apodo. El sensor magnético tenía 2 componentes. Los 2 imanes, al estar en contacto, creaban un campo magnético. Si se separaban y se interrumpía ese campo magnético, al instante se emitía una señal de alerta y se producía un cierre automático total. El genio fabricó una placa especializada de aluminio con 2 solapas que mantenían los componentes magnéticos unidos. Este sencillo dispositivo le permite al genio desatornillar ambos imanes y desmontarlos de la puerta sin interrumpir el campo magnético entre ellos. Luego fijó cinta adhesiva de doble cara a los componentes del sensor y desechó los tornillos, lo que le permitió volver a montar los sensores exactamente donde estaban, creando la ilusión de que seguían atornillados a su lugar. Pero su trabajo aún no termina. Sigue habiendo una crítica labor que el brillante técnico del equipo debe completar. Había un estacionamiento que el grupo usaría para entrar al centro y descender hasta la bóveda. Pero había un botón electrónico con el que se abría o se cerraba la puerta. Con los 12 interruptores disponibles se podían hacer unas 1000 combinaciones diferentes. El genio tenía que conseguir la frecuencia correcta que abría esa puerta. Pero se trataba del genio y lo hizo. ¿Será de utilidad la noche que pasó el genio en el centro de diamantes? El equipo solo lo sabrá cuando el golpe haya terminado, tras el cual serán millonarios o presidiarios. Mientras tanto, la última etapa de los preparativos recae en el sujeto que lo comenzó todo, Leonardo Notarbartolo. Leonardo todavía tenía algo crucial que hacer, que involucraba el sensor térmico y de movimiento dentro de la bóveda. Si éste los detectaba, la alarma iba a activarse e iban a ser atrapados. Estaba claro que debía alterar su sensibilidad para que el sensor no pudiera detectar humanos adentro. Así que usó algo que muchos de nosotros solemos tener en nuestras casas: una lata corriente de laca para el cabello.
Notarbartolo tenía que ser súper cuidadoso al hacerlo, porque estaba en cámara. Y si alguien veía o detectaba un comportamiento errático, se acabó. Es el día antes del robo, y el ladrón de joyas internacional, Leonardo Notarbartolo, asume la parte más arriesgada de su plan: tratar de inhabilitar un sensor dentro de la bóveda durante horario laboral. Solo entró a la bóveda dando la impresión de estar estirándose, de lucir un poco cansado tras un arduo día de trabajo. Pero mientras estiraba, lo que hacía era rociar el sensor. En efecto, atrajo la atención de los guardias, pero lo que hizo fue fingir que se estaba arreglando el cabello. Sabía zafarse de cualquier cosa con solo hablar, lo que sin duda fue lo que lo ayudó a llegar tan lejos. La noche antes del asalto, la pandilla se reunió en el departamento de Leonardo. El monstruo fue a un mercado italiano local y compró comida. Un poco de pasta, de tomate y salami. Aprovecharon para repasar el plan y hablar de cómo iban a ejecutarlo. Estaban emocionados. Luego de más de 2 años de preparativos, 2 años de planificación, 2 años de reuniones, 2 años de arriesgarlo todo. Ahora todo dependía de lo que ocurriera en las 24 horas siguientes. Speedy conduce al equipo hasta la entrada del estacionamiento justo afuera del SADA. Todas aquellas medidas exhaustivas están a punto de ser puestas a prueba. El robo comienza ahora. Se abrieron paso por la puerta del estacionamiento, gracias a la frecuencia que el genio consiguió. Lograron acceder al estacionamiento y al edificio. Habían adquirido cerrojos como los que se usaban en el centro, los habían desarmado y así habían fabricado una llave maestra con la que pudieron abrir la mayoría de las puertas. Gracias a los planos del edificio, tomaron las escaleras hasta el piso de la bóveda. Y así escaparon de las cámaras y del registro del elevador. Hasta ahora todo va bien, pero el verdadero trabajo empieza una vez que llegan a la antesala de la bóveda. En adelante tendrán solo 5 horas para vaciar la caja fuerte y desaparecer del edificio. Aunque el genio lo había preparado todo, aún en este momento no sabían si iba a funcionar. El genio tomó el sensor magnético que estaba adherido a la puerta y lo movió hasta la pared. Si los 2 imanes se mantenían unidos, aunque se movieran a otra parte, la alarma no sonaría. Habiendo solucionado eso, podían concentrarse en la apertura de la bóveda. Es hora de que el monstruo se ocupe del dial de la puerta. Debe ingresar con suma precisión los 4 números de 2 dígitos que le abrirán paso a la larga llave. Hablamos de 100 millones de posibles combinaciones. Para conocer la combinación exacta, la cámara que el genio había colocado 5 noches antes había logrado captar los números cuando el guardia giraba el dial. Es el momento de la verdad para el rey de llaves. ¿Fue capaz de usar el video de la cámara escondida para crear una falsificación? Tristemente, su reinado llega a su fin. La llave es un fiasco y la cerradura inviolable. Pero tras más de 2 años de planificación, Notarbartolo conoce un detalle que puede salvar el golpe del completo desastre. Gracias a sus misiones de reconocimiento nocturnas, Notarbartolo recordó que los guardias depositaban la llave de la bóveda en un armario cercano, el cual no ofreció mayor resistencia a una palanca de acero, así que usaron la original. ¿De quién fue la gran idea de dejar eso así? En un closet, a 1,5 metros de la bóveda. Es una locura. Teniendo la combinación correcta y la llave, solo tenían que hacer algo más antes de abrir la bóveda, apagar las luces para que no se activara el fotosensor que había adentro. Creemos que es probable que hayan usado dispositivos de visión nocturna. Tenían que ver lo que hacían ahí dentro, porque si encendían una linterna, el sensor iba a delatarlos.
Al fin, la puerta se abre, pero no tan rápido. Primero deben con mucho cuidado abrir la rejilla interna y avanzar muy lentamente. ¿Qué es cuando el miembro más alto del equipo, a la velocidad de un caracol, deberá cubrir con cinta adhesiva el sensor de luz en el techo de la bóveda? Y luego inhabilitar el de calor y movimiento. La laca para el cabello le restaba sensibilidad al sensor térmico, pero no por tiempo indefinido. De hecho, la pandilla estimaba que haciendo eso solo ganaban unos 3 minutos, antes de que su temperatura corporal activara el sensor. Contaban con 3 minutos, pero debían moverse lentamente. Y en aquel momento, las tensiones estaban al límite, porque era una de las fases más críticas de todo el robo. Debían usar una varilla telescópica con una placa de poliestireno, pero tenían que manejarse con la mayor delicadeza. Tuvieron que casi aguantar la respiración, porque si el sensor no estaba completamente cubierto, la alarma se activaría. Si ellos se movían muy rápido, la alarma se activaría. Si sudaban, la alarma se activaría. Luego de 2 años de estudio y meticulosa planificación, la escuela de Turín demuestra ser superior que la puerta de una de las mejores bóvedas del planeta. Pero aún no es tiempo de celebrar. El siguiente paso es crucial: neutralizar el sofisticado sensor de temperatura y movimiento, lo cual depende de, artículos de cocina. Tomaron algo como el palo de una escoba y lo combinaron con una especie de cubo de poliestireno con el que cubrieron el sensor. A pesar de toda la tecnología, de todo el dinero que se había invertido en seguridad, fue gracias a cosas que puedes comprar en la tienda que los ladrones pudieron entrar. Ahora tenían otro desafío entre manos. Había 189 cajas de seguridad individuales, cada una con una cerradura y una combinación. Leonardo había descubierto cómo funcionaba el mecanismo de las cajas de seguridad. Se dio cuenta de que las puertecillas tenían un punto débil, una placa interna de plástico, por lo que la pandilla había llevado un artilugio que forzaba las cajas. Utilizaron una especie de sacacorchos que se colocaba sobre la cara de cada caja de seguridad y que girando sobre la cerradura generaba suficiente presión para que la tapa saltara, como lo hace el corcho de una botella de vino. Habrá sonado crack, 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 con todas las cajas abriéndose. Y lo que hallaban eran gemas, efectivo, joyas, tanto en cajas personales como en las que pertenecían a corporaciones privadas. Y de esas brotaban los diamantes, una fortuna inimaginable en diamantes. Tomaban todo lo que podían, metiéndolo todo en bolsos. El peso únicamente de los diamantes se calcula que era entre 15 y 25 kilos. Abrieron 109 cajas de seguridad. Fue un atraco de tal magnitud que los delincuentes incluso dejaron algunas de las joyas en el piso porque no podían llevárselo todo. Después de perpetrar el robo del siglo, tenían que deshacerse de la evidencia y mientras se encaminaban de vuelta al piso de entrada, forzaron la cerradura de la oficina de seguridad y sacaron las cintas de los reproductores de VHS. Ubicaron cada video de seguridad de la semana anterior, los tomaron y se los llevaron de allí. Con la luz del día pisándoles los talones, los artistas del crimen se escurren en silencio fuera del lugar, cargados con cientos de millones de dólares y sin que el barrio de los diamantes se dé por enterado. Cuando los sujetos regresaron al departamento de Leonardo, sin duda tienen que haber sentido una mezcla de alegría, júbilo, terror, de ansiedad. Un torbellino de emociones que no podían controlar. No habían dormido en casi 2 días,
pero ahora eran dueños de cientos de millones de dólares en oro, diamantes, joyas y efectivo. Así que se abocaron a dos cosas: repartirse parte del botín e identificar la evidencia que aún no habían descartado. El crimen fue perfecto, pero fueron lo suficientemente listos para anticipar que la policía en algún momento iría a revisar el departamento, así que se llevaron consigo toda la basura. Al mismo tiempo, y muy rápido, intentaron limpiar el domicilio también como pudieron, y es que no estaban a salvo en Bélgica. Ellos sabían que no había ninguna clase de tratado de extradición entre Italia y Bélgica, así que si cometían un crimen en Amberes mientras vivían en Turín, no podían ser llevados ante la justicia belga. La operación aún no había terminado. Tenían que alejarse de Amberes y de Bélgica tan pronto como fuera posible. La pandilla abandona el departamento, felices de dejar aquella bóveda de diamantes de Amberes casi vacía en el retrovisor. Notar Bartolo y Tavano cargan el auto con su parte del botín y la evidencia de la que deben deshacerse. Viajan al sur, rumbo a la protección de la frontera italiana. Pero Speedy, digamos que tiene la sensación de que hay algo más en ese retrovisor. Era tal la cantidad de evidencia que debía ser una angustia conducir con aquello en el asiento trasero, y Tavano empezó a ceder ante la presión. Speedy solo quería deshacerse de todo eso. No le importaba dónde, pero tenía que ser en ese instante. Se detuvieron en una carretera, en una zona boscosa, donde Leonardo buscaría el mejor lugar para quemar todo aquello. Encontró un cobertizo junto a una laguna y pensó, este es un buen lugar. Pero cuando regresó al auto, entró en pánico cuando vio a Speedy arrojándolo todo fuera de las bolsas. Fue entonces cuando Leonardo entendió que la odisea estaba lejos de terminar. A solo 30 minutos al sur de Amberes y conduciendo un auto colmado de evidencia, el viejo amigo de Leonardo, Notar Bartolo, pierde la calma. Tras haber perpetrado un robo perfecto, Speedy literalmente lo arroja todo a la basura. Cuando Leonardo regresó y vio a Speedy desesperado botando la evidencia, casi perdió la cabeza. Las cintas de grabación de seguridad colgaban de un árbol. Había documentos por todos lados. Y lo único que a Leonardo se le ocurrió hacer fue esparcir aún más todo aquello, porque pensó que cuando alguien lo encontrara, ya todo estaría dañado. Subieron al auto y se fueron. Los dos hombres vuelven a Turín, pero su amistad no sale ilesa de Bélgica. Aunque por ahora, a Notar Bartolo, las relaciones le valen un centavo. Y vaya ironía, ahora es millonario. Mientras tanto, a unos 1000 kilómetros de allí, la supuesta bóveda impenetrable de Amberes amanece abierta de par en par. El lunes siguiente al robo, uno de los guardias bajó hasta la bóveda y la encontró abierta. El suelo cubierto de joyas, dinero y diamantes. El equipo de seguridad del centro describió la escena como el resultado de una explosión. Los guardias del edificio de inmediato contactan a la unidad especializada del SADA, el Escuadrón Diamante. Esos sujetos eran lo mejor de lo mejor cuando de crímenes se trataba. Su única función era atrapar a ladrones de diamantes, y cuando llegaron a la escena, al instante les pareció un trabajo interno. Cada uno de los 10 niveles de defensa había sido eludido. Y cuando fueron a revisar los videos, no había nada. Los investigadores estimaron que, como mínimo, habían sustraído unos 100 millones de dólares. Debido a la naturaleza de las cajas de seguridad y al hecho de que a menudo la gente guarda cosas en ellas de las que no quiere que nadie sepa, tal vez el verdadero valor sería más alto. En moneda actual hablamos de más de 500 millones de dólares. Casi a la misma hora, en las afueras de Bruselas, un jubilado llamado August Van Camp está dando un paseo por una zona virgen del bosque. Siempre daba una caminata matutina por la naturaleza, pero a diario conseguía basura, así que llamó a la policía diciendo, de nuevo basura en el bosque.
y le dijeron, bien, señor Van Camp, iremos a limpiar. Aquel día volvió a ver basura y dijo, chicos del demonio. Pero cuando se fijó mejor, vio documentos que decían Centro de Diamantes de Amberes. Y recordó que su esposa le había hablado de un atraco al centro de diamantes. Y como dicen, el resto es historia. Cuando los policías comenzaron a analizar la basura junto a la carretera, quedaron intrigados por lo que hallaron. Los oficiales consiguieron videos de seguridad del centro de diamantes, tomaron las cintas y las enviaron a Sony, pero estaban en tan mal estado que no pudieron utilizarlas. En medio del caos, los investigadores también hallaron pequeñas esmeraldas llamadas lágrimas. Las lágrimas son las pequeñas gemas que se usan para que la piedra central de una joya destaque aún más, y no son difíciles de perder. Había una tarjeta de presentación del genio, junto con una orden de trabajo falsa dirigida a la oficina de Notarbartolo y la mitad de un sándwich de salami. La orden de trabajo falsa para la compañía de Notarbartolo obliga al escuadrón a poner a Leonardo bajo observación. En todos los años que estuvo allí no hizo un solo negocio. No había registro de que completara ninguna transacción en el centro de diamantes. Y de entre todas las cajas de seguridad violentadas en la bóveda, la de él quedó intacta. En el escuadrón Diamante están convencidos de que Leonardo está implicado, pero lo único que tienen es evidencia circunstancial. Y estando en Turín, las autoridades belgas no pueden tocarlo. En el 2003 no había tratado de extradición entre Italia y Bélgica. Turín los absolvía de todo pecado. Suena irónico, pero menos de una semana después, un confiado Leonardo Notarbartolo decide que es seguro volver a Amberes y atar algunos cabos sueltos. A los 5 días regresó al centro creyéndose libre de sospecha. Nadie sabía nada. Tiene que vaciar su departamento de Amberes. Pero, considerando que un cambio de rutina se vería sospechoso, hace una visita más al centro de diamantes. Notarbartolo decidió volver al edificio porque quería con su identificación dejar registro electrónico de su presencia. Fue a su oficina y pasado un rato se dirigió a la salida. Pero la gerente del edificio lo reconoció y lo entretuvo lo suficiente para que llegara la policía. Claro que intentó valerse de sus encantos y seducir a la gerente porque él no sabía que ellos sabían, pero cuando Notarbartolo vio a la policía, su alma abandonó su cuerpo porque entendió que lo habían engañado. Tras un robo ejecutado a la perfección y un escape casi impecable, Leonardo Notarbartolo vuelve a la escena del crimen, donde lo encara el escuadrón Diamante. Tiene que haber sentido la soga apretándole el cuello. Empezaron a hacerle preguntas. Querían saber dónde vivía, porque había arrendado su oficina en efectivo sin dar su dirección. Notarbartolo intentó ganar tiempo. Su esposa y un amigo estaban vaciando el departamento, así que entretuvo a los oficiales tanto como pudo, pero a la larga tuvo que dar una respuesta. Mientras la policía interroga al principal sospechoso, otra unidad corre a su departamento. Encontraron a su esposa y su amigo cargando una alfombra escaleras abajo y de inmediato la incautaron. Los investigadores inspeccionaron el lugar y encontraron 3 pistas fundamentales. Una, la factura del sándwich de salami que habían visto junto a la carretera. 2, la tarjeta SIM de un teléfono prepagado que el equipo había usado para el golpe, que, aunque por ser prepagado, no tenía nombre. Su número tenía geoposicionamiento y registro de tiempo de todas las llamadas efectuadas durante el robo. En tercer lugar, consiguieron lágrimas de esmeralda incrustadas en la alfombra, que luego cotejaron con las que habían hallado en la carretera. Ese mismo día, estando Notarbartolo en custodia en Amberes, un equipo italiano de investigación registra su residencia en Turín bajo la excusa de que puede haber armas ilegales en el lugar.
Dentro de una caja fuerte encontraron 17 diamantes en blísteres individuales. También hallaron un diamante seriado en un sobre cuyo serial coincidía con el de uno que había sido reportado como robado pocos días antes. Era como hallar a Notarbartolo en la bóveda. Pero, por desgracia, la orden de cateo era por armas, así que nada fue incautado y esa fue la última vez que uno de los policías vio algo de lo robado. Con la evidencia tanto de Amberes como de Turín, Notarbartolo queda bajo arresto y se construye un firme caso en su contra. Pero nadie logra que delate a sus cómplices. Aún así, los investigadores se dejaron guiar por las pistas. Al genio lo vincularon con el crimen porque literalmente dejó su tarjeta de presentación en la basura. Al monstruo lo conectaron con el robo gracias al comprobante de compra del sándwich de salami y el registro de tiempo de un teléfono prepagado. Al verificar una cámara de vigilancia, surgió la inconfundible silueta del monstruo comprando una ración de embutido. A Speedy lo identificaron porque sus datos estaban grabados en aquella tarjeta SIM de teléfono. Como información extra, todos los implicados habían dejado evidencia de ADN, ya fuera en la bóveda, en la basura, junto a la carretera o en el departamento de Notarbartolo. El rey de llaves nunca ha sido identificado, pero el análisis de ADN de la escena del crimen indica que hubo otro cómplice que aún no ha sido llevado ante la justicia. Los 4 sujetos son juzgados y hallados culpables, pero sus sentencias para el estándar estadounidense son poco más que nalgadas. En Bélgica, para un hurto no violento, como es el caso, la sentencia máxima son 5 años. 5 años ya sea que robaras un dulce o millones de dólares en diamantes. 3 de ellos pasaron menos de 6 meses en la cárcel. Leonardo salió libre luego de 4 años, pero quebrantó su condicional y fue devuelto a prisión por 2 años más. Para el 2009, todos los involucrados habían salido de prisión por buena conducta. La razón por la que a todos nos cautiva el robo de diamantes de Amberes es porque se salieron con la suya. Casi todos estuvieron en la cárcel un tiempo, pero nadie ha recuperado los millones de dólares en diamantes. Y a estas alturas, es poco probable que alguna vez sepamos dónde terminaron. No sé qué crean ustedes, pero sospecho que muchos deben estar pensando que 6 meses de cárcel no son nada. Tras cometer el robo del siglo, tal vez nunca sepamos dónde terminaron casi 500 millones de dólares en gemas, pero gracias a un seductor, a un genio de la tecnología, a un rey y a un monstruo, el del Centro Mundial de Diamantes de Amberes, sin duda se halla entre los más grandes robos de la historia.